Meilín, ¿está Milagros? No, doctor. Bueno, ni modo. Se escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Ya, cualquier cosa, si no, tú me avisas, Meilín. Ya, bueno, chicos, a ver, vamos a avanzar los dos temas que nos corresponde, ¿sí? Así que vamos a iniciar, ¿ya? Este primer tema es el tema de tipos de suturas, ¿ya? Entonces, acá, obviamente, ya todos seguro ya han visto en la práctica diferentes tipos de suturas. Es importante reconocer qué suturas tenemos actualmente, las que mayormente usamos, las más frecuentes en el ámbito quirúrgico, en el ámbito del día a día, en las suturas que tenemos en las urgencias, en las emergencias, en los tópicos y demás. ¿Ya? Así que todos estos temas tienen que ustedes plasmarlo en la parte práctica. ¿Ya? Como les dije, la parte teórica es a veces hasta un poquito ambiguo y difícil de poder entenderlo al 100% si tú no lo pones en práctica, todo esto, ¿ya? Pero yo creo que ya la mayoría de ustedes ya durante este tiempo, pues ya ha tenido práctica, ya ha tenido un poco de experiencia, y los que están en semestres avanzados, pues mucho más todavía. Así que algo nuevo tanto no creo que sea, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué son las suturas? La sutura, entonces, como concepto es la unión para unir los extremos de una herida, ¿no? Entonces, la costura, la misma unión de tejidos, ¿no? Y el término común, pues, dicen, no, sí, me están surciendo, me están cosiendo, pues dicen, no, pero realmente es una sutura que vamos a usar en algún procedimiento. Luego, es todo material destinado a favorecer la cicatrización de una herida mediante la unión quirúrgica de los bordes de esta con el objetivo de mantenerlos bien unidos. Ya, a ver. Ya, de mantener los bordes de esta con el objetivo, no, el objeto de mantenerlos unidos por un tiempo corto o definitivo. Entonces acá nos va a ayudar al tema de cicatrización, porque ¿qué pasa? Si tú no le pones una sutura a una herida, pues puede quedar. Disculpe, ¿está pasando las diapositivas? Está en la segunda diapositiva. No, no está avanzando, doctor. Solo está en el título, tipos de sutura. A ver. Ya, a ver, me avisan. Melin, ¿me avisas? Ahora sí se ve, doctor, suturas. ¿Ahora? Sí. Ya, ¿no? Ok, entonces les decía, mira, cuando se habla de un tema de cicatrización, pues podemos dejar la herida abierta. Hay varios tipos de casos en los cuales tenemos que dejar una herida abierta. Otros casos en el cual el grado de cicatrización va a ser más intenso que en otros pacientes. Pero normalmente al tener una herida, pues tenemos que ayudar a este proceso de cicatrización para el tiempo de recuperación con una buena sutura. ¿Ya? Ahora, acá te dice, por un tiempo corto definitivo, ya depende. Si tú vas a hacer, por ejemplo, una sutura interna, ¿no? En planos profundos, en cavidades, pues obviamente ya las suturas se quedan ahí, ¿no? No hay ninguna indicación en la cual tú tengas que hacer un retiro. Por ejemplo, si tú vas a hacer una sutura de una aponeurosis, de un tejido celular subcutáneo o en órganos, no hay una indicación para la cual tú tengas que ir a revisar o retirar algún tipo de sutura que tú hayas hecho. En cambio, si es un tiempo corto, se supone que eso es en el exterior, ¿cierto? Una sutura en cabeza, una sutura en piel, en cualquier parte externa que podamos manejarlo, ¿no? Entonces, y el tiempo también de retiro es muy variado, muy diferente de acuerdo al tipo de material, de acuerdo al tipo de superficie o de tejido que tú estés usando, ¿ya? Entonces, estas suturas pueden ser, ¿qué cosa? Pueden ser hilos, pueden ser grapas, pueden ser bandas de cierre de piel, las llamadas Steri-Strip, o pueden ser los adhesivos tópicos. Creo que todos conocen casi todos estos 4 tipos de suturas que manejamos,
Y los que no conocen, pues vamos a ir viéndolo ahorita rápidamente porque no es nada difícil. Entonces, los hilos, las grapas, las bandas de cierre y los adhesivos tópicos. A ver, un ratito. Creo que voy a volver a cortar, chicos, ya un ratito porque no se ve ninguna imagen. A ver, un segundo. Voy a cerrar todo. Ya, y voy a volver a iniciar. Ya, un ratito. A ver, vamos a volver a poner acá. Ya, a ver, porque acá no abre. Un segundo. A ver, voy a volver a abrir un ratito y vemos. Yo creo que acá hay... Ya, acá debería abrir. Ya, creo que sí. A ver. A ver. Ya. Ya. A ver, Meilín, ¿se logra ver ahora sí la imagen? Ahora sí se ven las imágenes, doctor. Ya, ok, sí. Entonces acá tenía un problema. Bueno, de donde estábamos, estuvimos avanzado. Acá vemos los diferentes tipos de suturas. Hay muchos, ya, de acuerdo a las casas comerciales, al tipo de sutura, al material, a precios. O sea, es una industria bastante importante y bastante grande que se maneja, ¿no? Entonces, ese es un tema incluso muy extra, muy aparte que podemos hablar con más detalle, y también creo que hay un grupo que va a exponer esto, si es que no me equivoco. ¿Ya? Entonces acá, ¿no? Entonces poníamos las suturas, que todos lo conocen, las grapas, ¿ya? Que ahorita lo vamos a describir, las bandas de cierre, que este es el Steri-Strip, y los adhesivos tópicos, ¿ya? Entonces son los 4 tipos de insumos que vamos a manejar para hacer los tipos de suturas, ¿ya? Entonces, a ver. Ok, acá vamos a arrancar. Entonces, el gráfico de una sutura normal es así, ¿ya? Entonces, la más común, pues obviamente hablando de suturas de piel y demás. Entonces, las partes de la piel o las partes de una herida, pues va a ser igual muy variado. Es diferente que tú hagas una sutura en cara a que hagas una sutura en palma de mano, o planta de pie, o en región inguinal, o en cuello, en tórax. Es muy diferente, ¿ya? La consistencia del tejido, de la piel, es variada. Hay pieles que son más delgadas, zonas de piel que son más gruesas, más rígidas, la misma consistencia externa de la grasa y todo, entonces es muy diferente. Entonces acá vemos la epidermis, dermis y el tejido celular subcutáneo. Cuando hacemos una sutura, normalmente, o sea, les digo normalmente porque hay mucho tipo de variación, pues una sutura tendría que abarcar toda la epidermis y parte de la dermis, o sea, hacer un punto relativamente profundo, ¿no? Dependiendo del tipo de sutura, dependiendo del tipo de aguja que tengamos, o sea, hay muchos factores que vamos a ir viendo, ¿ya? Pero normalmente es una sutura relativamente profunda, ¿ya? Para que agarre bien el tejido, ¿ya? Porque si tú le pones muy superficial acá, se puede cortar tu tejido, o sea, puedes dañar el tejido, puedes romper la piel y no vas a tener una adherencia buena. Y si ya también al contrario, haces un punto muy profundo, pues de repente la aguja hasta se te puede quebrar, ¿no? Ha habido casos en los cuales haces un punto muy grande, muy profundo, y al intentar mover la muñeca, la maniobra, la aguja se quiebra, ¿ya? Y eso también es peligroso, pues a veces tienes que estar buscando la aguja y es todo un tema totalmente externo a lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, y también el tema de la misma cicatrización, de la misma herida, cómo te va a quedar, ¿no? O sea, mientras tú le pongas un punto más cercano al borde, tu cicatriz va a ser más chiquita. Si tú le pones un punto mucho más profundo, entonces tu cicatriz va a ser más grande. Eso también tenemos que ver, pero hay casos en los cuales que tienes que poner un punto muy profundo porque estás sangrando, no controlas
digamos, la parte de la contaminación con hemorragia, entonces tienes que poner un punto muy profundo, ¿ya? Bueno, entonces la descripción de una sutura, entonces ustedes ya lo han visto, lo conocen, es importante que vean el empaque de cada tipo de sutura que van a ir viendo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una de las suturas más usadas en nuestro medio, que es el ácido poliglicólico número 1, o lo que lo conocemos muy comúnmente en el mercado como el Vicryl 1, ¿no? Que es de repente una de las 3 suturas más usadas en nuestro medio, sobre todo en cirugía general y cirugía abdominal, ¿ya? Entonces acá en el empaque tú tienes que ir viendo todo. Entonces las características de estos, ¿qué cosa es? Uno, ¿ves, no es cierto? La forma de la aguja. ¿Qué tipo de aguja estás usando? ¿No? Si es una aguja, pues, muy curva, no tan curva, más recta y demás. Bueno, normalmente todas las agujas ya son casi semicurvas. El calibre del hilo, ¿ya? Pues el calibre del hilo, vamos a verlo ahorita, hay números, ¿no? Numeración de acuerdo al tipo de sutura. Luego vas a encontrar el tamaño de la aguja, ¿ya? ¿De qué tamaño es la aguja? También hay diferentes tipos de tamaño de aguja. El código comercial, bueno, el material de sutura, que siempre tiene que ser el nombre genérico, y después ya puedes encontrar el nombre comercial, ¿ya? El largo del hilo, que casi todos los hilos tienen 70 centímetros, algunos tienen 1 metro, que es raro, pero casi todos tienen entre 40 y 70. Método de esterilización, la misma marca, ¿ya? La punta de la aguja, si es redonda, si es cortante, entonces acá vemos el circulito, nos dice que es redonda, si es un triángulo, nos dice que es cortante. Acá en la forma de la aguja, igual estamos viendo si es MR, HR, TC también, igual si es ahí mismo vas a ver si es cortante o no. La descripción genérica, acá ya te habla, es el tamaño medio círculo, que es una aguja redonda de 30 milímetros. O sea, acá ya tienes una descripción mucho más marcada del tipo de aguja que estás teniendo. El registro sanitario, número de lote, fecha de expiración. Bueno, todo esto tenemos que verlo y reconocer en cada tipo de sutura que vamos a ir viendo. Ahora, las partes de una aguja, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener un par de partes de la aguja. La punta de la aguja, el cuerpo de la aguja, ¿ya? Y todo va a ir el diámetro, la longitud, con el diámetro va a ser una cuerda. Y luego ya la cabeza, que es la unión hacia el hilo. Antes había agujas que tú tenías que enlazar al hilo, o sea, tenías acá un ojal y tú tenías que poner el hilo, pues como se hace una sutura casera, digamos, ¿no? Para hacer una sutura de alguna prenda o lo que sea, ¿no? Ahora ya todas las agujas vienen ya adheridas al hilo para que no tengamos ese tema, ese problema, ¿ya? Entonces, es importante también reconocer estas estructuras. Lo que les decía hace un rato, el tema de calibres de hilo es muy variado, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, de una industria farmacéutica americana, europea y más. Lo que nosotros manejamos es la americana, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar si ustedes se dan cuenta acá? Entonces, tenemos números. Mientras más ceros tenga, es más delgado el hilo. Algunos, mira, acá dicen como extremo 12 ceros, 11 ceros, 10 ceros, 9, 8, 7, 6, ¿no? Entonces, y de ahí va bajando, ¿no? 3 ceros, 2 ceros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como más grueso. Entonces, mientras más ceros, más delgado. Mientras no tenga ceros, va a ser más grueso. De todos estos, realmente los que más usamos nosotros en el mercado es el 1, 2 no hay, no lo tenemos así de manera normal porque es un hilo ya mucho más grueso. El más grueso que manejamos nosotros es el 1, ¿ya? Que lo usamos normalmente en cierre de tejidos gruesos, en aponeurosis sobre todo. El 0, que también lo usamos a veces en tejido subcutáneo. Y luego ya nos vamos a los ceros, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Normalmente en piel usamos 3 ceros, 4 ceros. Si es cara, pues es 5 ceros, ¿ya? Si es cirugía plástica, puede ser 5 ceros hasta 4 ceros. Si es cirugía oftalmológica, 7 ceros, 8 ceros. Más para adelante es más difícil de poder encontrar en el mercado, ¿no? No lo tenemos. Entonces, todo esto hay que reconocerlo. Es muy importante
que se debe hacer mínimamente un nudo más de acuerdo al número de la sutura. Entonces, por ejemplo, si tú vas a suturar una herida en ceja y vas a usar un nylon 4 ceros, entonces mínimamente tienes que ponerle 5 nudos, ¿ya? Para que tengamos una fuerza tensión importante y no se abra la sutura, ¿ya? Entonces, ahora, hay formas de hacer suturas y suturas. Pues si tú, por más nudos que le pongas, pero es una sutura mala, o inicialmente tu primer nudo es malo, muy probablemente vas a tener alguna complicación, que eso es un tema que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Entonces, eso es importante que tenemos que reconocer. Luego, los tipos, entonces vamos a ver los tipos de las suturas. Básicamente son dos tipos que manejamos, las suturas absorbibles y las no absorbibles. Entonces, en las absorbibles tenemos, por ejemplo, el Catwood, el poliglactin 910, la polidioxanona, el ácido poliglicólico, el poliglicaprone 25 y los no absorbibles tenemos, por ejemplo, la seda, el nylon, el acero y el polipropileno, ¿no? Entonces, acá vemos las características de cada uno, los vamos a nombrar en un ratito, ¿ya? Pero básicamente para reconocer es por el tema de colores incluso que vamos a tener, ¿no? Entonces, cada sutura va a tener un colorcito diferente, una estructura diferente, y eso es importante que lo reconozcamos nosotros también, ¿ya? Ahora, según los tipos también tenemos de otra clasificación, que son naturales o sintéticos, ¿ya? Dentro de los naturales tenemos la seda, tenemos el lino, el acero y el algodón. Dentro de las sintéticas tenemos el poliéster, el polipropileno, la poliamida, el polibutester, el polietileno y el politetrafluoretileno, ¿ya? Entonces, estos son los materiales que tenemos en nuestro medio, ¿no? Y que manejamos diariamente. Luego, la tercera clasificación es esta. Entonces, ¿qué te dice? Que es monofilamento o polifilamento. O sea, monofilamento, una sola hebra, y polifilamento, varias hebras. Y dentro de los monofilamentos tenemos el polipropileno, el catwood simple y el acero. De los multifilamentos o polifilamentos, el ácido poliglicólico, el poliéster y la seda. Realmente, si te preguntan cuál es la mejor sutura actualmente dada, tendría que ser monofilamento, absorbible, ¿ya? Y que sea, pues, de material sintético. Es una combinación de las tres clasificaciones, ¿ya? Bueno, entonces, de los no absorbibles, entonces vamos a ver qué es más en el uso cutáneo. Obviamente, a veces los dicen no absorbibles, o sea, que se van a quedar permanentemente, ¿ya? Ahora, también hay otro tipo de usos, por ejemplo, cuando nosotros operamos, cuando vamos a usar material protésico, como por ejemplo unas mallas, en las hernias, en las eventraciones, en la hernia tal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí donde vamos a colocar el tipo de estructuras no absorbibles, como el nylon, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero más es obviamente en el tema externo, en la parte de la piel. ¿Ya? Acá estos tienen una tensión, tensión de algún tendón, por ejemplo, también se puede usar. No se deben retirar en días, ¿ya? Pero se deben retirar en días, ¿ya? Porque tenemos un tiempo claro en el cual debemos de hacer el retiro de esta sutura, ¿no? Porque a veces dejarlo mucho tiempo también provoca más fibrosis, irritación local, hay prurito en la piel, incomodidad del paciente, incluso dicen, ¿no? que el hilo se está momificando, se está metiendo, se está encarnando, te dice así el paciente, ¿no? Entonces, un tiempo muy, muy extremo tampoco, pero hay que dejar el tiempo necesario, porque si tú sacas muy precozmente, la herida se te puede abrir, sobre todo en pacientes que son muy obesos o en pacientes que tienen una debilidad o una fragilidad en la parte cutánea, que no tienen buen tejido colágeno, por ejemplo, en los ancianitos también, ¿no? Entonces, mejor dejarles un par de días más, no hay problema, ¿no? Y listo, de ahí lo retiramos con calma. Son los más usados y los más baratos.
Entonces vamos a arrancar. Uno, la seda, ¿ya? Si vemos acá, la cajita, para reconocerla es esta, es blanco con celeste, ¿no? Ahora, depende de la marca, ¿no? Estamos viendo la característica y todo, pero o sea, no vamos a hablar en este momento de eso, pero para reconocer en general este es el color de la seda. Entonces, acá esta seda tiene dos nombres, la seda o el mersilk, ¿ya? Es de producto animal, es multifilamento, tiene una reacción tisular alta, ¿ya? Es usado en suturas cutáneas y también sirve para fijación de catéter venoso central, de tubo de tórax, de dren penrose o dren tubular. Ahora, no se usa mucho, ¿no? Realmente por esta reacción tisular alta en lo que no son las suturas. Antes, en las postas, no tenías pues material disponible, entonces todo tipo de las heridas se suturaban con seda, pero daba mucha reacción inflamatoria local, ¿no? La cicatriz era muy compleja, muy alta, entonces los resultados estéticos eran malísimos también, es por eso que ya no se debe suturar, ¿no? Con seda, a no ser que no lo tengas el material más usado, que es el nylon a la mano, pues si es una emergencia, aunque sí pues en cabeza, por ejemplo, no se va a notar mucho, entonces ahí una sutura pues hasta continua puedes hacer con puntos grandes, no va a haber mucho tema. Más usamos actualmente esto en lo que es fijación de drenajes y de catéter venoso central. Eso sí tiene bastante uso todavía. Luego, tenemos la siguiente sutura que es el nylon. Si vemos la caja blanca con el empaque o la línea verde, ¿ya? Eso es lo más frecuente. Entonces acá tenemos dos nombres comerciales que es el nylon y el etilon. Es de material sintético, monofilamento o polifilamento. Usado en suturas cutáneas, tiene una reacción tisular alta, ¿ya? Y tiene memoria alta. Entonces se deben hacer varios nudos. Eso de la memoria alta, algunos lo van a escuchar. Que se me ha anudado, se me ha enredado el hilo porque tiene memoria. Entonces, no es porque tú estés poniendo mal. A veces pones un punto y se te quedó enganchado en la sutura previa y se hace un nudo. Entonces, esa es la memoria que tiene el hilo. Entonces, esta sutura es la más usada en la parte comercial, todos lo han visto, lo han usado seguramente, ¿ya? En el tema de tipo de suturas. Entonces, el primero, este nylon, si ustedes lo han visto, el hilo es de color celeste o medio azul, ¿ya? Ese es el nylon normal, el que conocemos, 2 ceros, 3 ceros, entonces, el 1 usamos, por ejemplo, en algunos casos de tejidos más debilitados, más que tienes que ponerle mucha más tensión, entonces un hilo un poco más grueso. Y el etilon es este que tiene el hilo negro, que no hay mucho en el mercado peruano, eso se usa bastante, por ejemplo, en la industria brasilera, ¿ya? Entonces, incluso ahí los brasileros hacen las suturas subcuticulares, ¿ya? O suturas casi intradérmicas, pero usan el nylon. Acá no lo usamos, dirían, pero ¿por qué un nylon le voy a dejar ahí y no voy a retirarlo? El material me va a dejar, me va a hacer fibrosis, me va a hacer de repente una cicatriz hipertrófica o algo. La verdad, lo que hemos visto es que no pasa nada. Entonces, y es más, las suturas quedan muy bien, quedan muy buenas, pero acá pues no usamos, y si vamos a una sutura subcuticular usamos normalmente el Vicryl 3 ceros, 4 ceros. Bueno. Luego tenemos el polipropileno, que la caja es blanca y la línea es celeste, ¿no es cierto? Entonces el nombre comercial del más usado es el prolene, ¿ya? Que es de material sintético, es monofilamento, es mucho más suave que el nylon, ¿ya? Tiene una memoria alta también, una reacción tisular un poco más baja que el nylon, y es uno de los pocos suturas que tiene 2 agujas. Es usado en suturas dérmicas, intradérmicas y cierre de brechas intestinales. Entonces, si es que tú tuvieses la posibilidad de cerrar tu piel con esto, pues sería mucho mejor, pero el tema es que es mucho más caro, ¿ya? Un nylon en promedio en el mercado está costando entre unos 5 soles a 10 soles en promedio, depende de dónde lo compres. El prolene te va a salir más o menos entre 30 y 50 soles, dependiendo de dónde lo compres también. Entonces, por eso que no se usa mucho, ¿ya? Pero
al agarrar esta sutura del problema, si van a tener la oportunidad ustedes, o sea, corre mucho más fácil, el punto se desliza mucho mejor, ¿no? Entonces, la sutura es mucho más sencilla incluso. Por eso que nosotros lo usamos en cierres de brechas intestinales, cuando se hacen de repente resecciones intestinales, bypasses y demás, entonces se usa este tipo de sutura y es muy buena, ¿no? Hay suturas intradérmicas también, ¿ya? Luego tenemos otra sutura que es el acero, que ven la caja blanca y la línea marrón, ¿ya? El nombre comercial más usado es el Aciflex, es un metal multifilamento y su uso está muy limitado básicamente a cirugías de traumatología y cirugías de tórax. Usado en tendones, en huesos, en costillas, en esternón, ¿no? Porque es un hilo bastante tosco, bastante grueso, una sutura poco usada, ¿no? Un hilo, perdón, una aguja bastante grande también la tiene y el mismo material pues es un poco hasta cortante si tú no lo usas de manera correcta. Por ejemplo, en fracturas de esternón o en tórax inestables, ¿no? Donde tienes que hacer una aproximación de costillas, puedes usar este tipo de sutura, o en lesiones deportivas, ¿no? Una lesión de tendón de Aquiles y más, entonces ahí se puede manejar este tipo de suturas. Luego tenemos el Etibond, ven la caja blanca y la línea es de color media naranja o medio melón, ¿ya? Es una sutura trenzada, es muy resistente, muy usado para cerrar las brechas de anastomosis, tal igual como el polipropileno, pero este Etibond tiene incluso mejor resistencia y es usada en cierres de pilares de hiato esofágico, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones de esta sutura, es por eso que no se usa mucho, en el mercado también no se dispone de manera común, acá en el Perú no, en Brasil sí se usa mucho, ¿ya? Y da buenos resultados, ¿no? Es un hilo que es no absorbible y que da buenos resultados en este tipo de intervenciones que les estoy mencionando. Luego tenemos una sutura que es el lino, la caja blanca y la línea rosada, ¿cierto? Es de material natural, multifilamento, está constituido por hebras de celulosa y antes era usado para las ligaduras. Entonces era una sutura que se usaba muchísimo para ligar, ligadura de vasos, ligadura a veces cuando hacíamos resecciones intestinales, ligadura de piplom, de aumento. Entonces usabas porque tenías a la mano, incluso venían este hilo por metros, ¿no? Este lino venía enrollado por metros y la enfermera lo iba cortando de acuerdo a lo que tú necesitabas, ¿ya? O bien en empaque también ya con varias ligaduras sueltas, de unos 15 centímetros en promedio cada hilo, y eso ya está listo para las ligaduras, ¿no? Ahora no se usa mucho, la verdad no, ya no es tanto el material, el lino es de color medio blanquecino y a veces se rompía. Entonces, si tú hacías un nudo que no era correcto, se te rompía el lino. Entonces, actualmente las ligaduras ya las estamos haciendo casi siempre con Vicryl. Luego, tenemos las suturas absorbibles. Entonces, acá las absorbibles se usan en tejidos. Pues obviamente, lo que estamos conversando desde el inicio, ¿no? Uso en tejidos del subcutáneo y estas no se van a retirar, ¿ya? Es raro que se dé un rechazo a este tipo de sutura, pero sí se ha visto, o sea, no, más que todo un rechazo, una reacción adversa, se dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede dar fibrosis, puede dar una irritación local, a veces cuando colocas esos puntos en tejidos del subcutáneo para afrontar, sobre todo en pacientes que tienen bastante tejido adiposo, bastante panículo adiposo, a veces en las cesáreas, así, entonces hay una fibrosis sobre la cicatrización y esto le provoca dolor al paciente, dolor, irritación, fastidio, molestia. Entonces, algún caso, pero es rarísimo, se tiene que retirar esta sutura, o sea, abrir la herida, retirar esta sutura y de ahí cambiar por una sutura diferente, pero no es lo común, es muy raro. Son los menos usados porque son los más caros también, entonces, de acuerdo al tipo de cirugía que tú vas a realizar. Acá tenemos el catgut, ¿ya? El primero que vemos, el empaque blanco y la línea marrón, ¿ya? Ahora,
es de origen animal, es monofilamento. Acá tenemos dos estructuras de catgut, el catgut simple y el catgut crómico, ¿ya? Tiene una resistencia de tracción de 5 días y de 10 días respectivamente. Entonces, el catgut simple, su resistencia es 5 días, y el catgut crómico de 10 días. Se conserva el empaque con un líquido, es uno de los pocos que también tienen. Entonces, ustedes han visto, abren el empaque y está cubierto de un líquido para mantenerlo humedecido la sutura. Entonces, esto, pues, inicialmente, pues, era dado por lo que es la tripa de los gatos, no se formaban de eso, y ahora actualmente es mucho más sintético, pero se mantiene más o menos la contextura y la forma. Usado bastante en cirugía ginecológica, ¿no? En histerectomías, en cesáreas, en cierre de útero, pues se usa mucho, ¿no? A veces también en traumas hepáticos, esplénicos, podemos usar este hilo cuando no tenemos a veces a la mano el Vicryl, pero sí da buenos resultados, ¿ya? Luego tenemos el Poliglactin 910, ¿ya? Que es su nombre, perdón, su caja es blanca y la línea es morada, ¿no? Entonces, el nombre comercial más común, más usado es el Vicryl, ¿ya? Es sintético, ¿ya? Es multifilamento, ¿ya? Tiene una reacción tisular baja, tiene una resistencia a la tracción de unos 30 días y una reabsorción en 90 días. O sea, ¿qué significa? Que el hilo, después de que tú ya has colocado tu sutura, normalmente debería estar ya desapareciendo después de los 3 meses. Muchos pacientes te preguntan, ¿no? Entonces, sí, doctor, que esta sutura que me ha puesto, ¿en cuánto tiempo va a desaparecer? ¿En cuánto tiempo hay esa posibilidad de que se pueda abrir? Dicen, se puede abrir la herida o se puede abrir la sutura que me han hecho adentro. Entonces, eso hay que explicarle al paciente. No es diferente, pues, una complicación a la misma reabsorción de la sutura, ¿ya? Luego, es usado en tejidos profundos, tejidos del subcutáneo y más, ¿no? Entonces, normalmente usamos el 2 ceros o el 3 ceros. El 3 ceros cuando es una sutura intestinal, por ejemplo, en anastomosis. El 2 ceros también podemos usar en ligaduras. Y el 1, hemos dicho, en tejido celular subcutáneo, en aponeurosis o en músculo, ¿ya? Entonces, es un hilo bastante usado también el que estamos mostrando ahorita. Luego, tenemos el ácido poliglicólico, ¿ya? Igual tiene la caja blanca y la línea es lila, ¿ya? Tenemos el Dexon, ¿ya? Como uno de los más comunes, es de material sintético, ¿ya? Es trenzado, es polifilamento, también se usa para tejidos subcutáneo, para vasos en tejidos en profundidad. Es muy igual usado, tal como el anterior, ¿no? Como el poliglactin, igual, la misma indicación. Luego tenemos otra sutura que es la polidioxanona. Y la caja es blanca, ¿ya? Y la línea es gris, ¿ya? El nombre comercial de este es el PDS, ¿ya? Es un monofilamento, tiene una resistencia a tracción de 5 semanas y un periodo de reabsorción, miren, mucho más alto, de 180 días. ¿Ya? Se usa en suturas con tensión y en profundidad. Eso es un hilo realmente que es muy útil. El tema es que es más caro. Por ejemplo, si tú vas a comparar una polidioxanona con un ácido poliglicólico, es mucho más el costo, 3, 4 veces más. Es por eso que no se tiene de manera normal en el mercado, en los hospitales, ¿no? Entonces, pero por experiencia, por cómo hemos estado viendo el tema de suturas, este hilo es un hilo muy bueno, o sea, es difícil de que se te esté enredando, difícil de que se te esté cortando, de que se te esté anudando, y si tú vas a ir jalando el hilo, por ejemplo, poco a poco en una sutura continua, pues va a ir corriendo bien, mucho más fácil. Es un hilo muy útil, de verdad, ¿ya? Luego tenemos otra sutura que es el poliglecaprone 25, ¿ya? Que la caja es blanca y la línea es de color melón, ¿ya? El nombre comercial es el monocril, sintético, monofilamento, tiene una resistencia tisular de 21 días, usado en heridas contaminadas y no se usa en tejido vascular. Esta sutura, ya el monocril, se usaba bastante hace unos 10, 15 años, ¿no? Ahora ya actualmente no mucho, no hay mucho en el mercado también, ¿ya?
se usaba pues porque justamente se decía, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, una herida infectada, sobreinfectada, un tejido, pues por su misma consistencia, su formación del hilo, pues nos ayudaba a evitar un rechazo o una sobreinfección. Y a veces las heridas que tenías que dejarlas abiertas, esto con este hilo lo aproximabas y te iba bien, ¿no? Pero ahora ya no se usa mucho. Ahora, no en tejido basura porque daba reacciones también adversas. Luego tenemos la sutura barbada, ¿ya? La sutura barbada, vemos acá, es, es un hilo que viene en un empaque totalmente aislado, ¿no? Es un envase aislado, no viene en caja porque no te viene en cantidad, viene en unidad y el empaque es de color guinda, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos nombres comerciales, el Biloc y el Stratafix. Es una de las últimas suturas que han aparecido en el mercado, pues no tendrán ni 10 años realmente de uso comercial. Es una sutura con ganchos o espículas que nos va a ayudar al control del cierre de tejido sin nudo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que tú vas a ir pasando el punto y eso se va a ir enganchando. Acá, como ven en la imagen, el hilo es de color morado, ¿ya? Y tiene estos ganchitos, ¿ya? Entonces tú le pones un punto y ya no necesitas incluso que el ayudante te esté traccionando, ¿no? Y te da un control homogéneo de la tensión. Entonces tú le vas pasando con una mano, vas jalando con la otra y listo, ya se enganchó porque ya tiene ese agarre con los ganchitos. Luego se le sigues pasando al siguiente punto, al siguiente punto, al siguiente punto y se va enganchando. Entonces es de gran ayuda cuando tú, digamos, estás suturando solo y demás, ¿ya? O cuando pues tienes dificultades, el tejido está muy friable, se rasga, se va cortando, entonces nos ayuda muchísimo. En cirugías de hernias, por ejemplo, también ahora se está usando bastante esta sutura porque para el cierre del peritoneo es importantísimo tener un cierre hermético y correcto. Pero el tema igual es el tema económico. La sutura normalmente está en un promedio de unos 100, 120 soles, ¿no? Entonces es un poco cara. Entonces, no todos acceden a este tipo de sutura, pero es una de las últimas que tiene muy buenos resultados. Y ya terminando esta parte tenemos la sutura mecánica, ¿no? Manual, que es todo un tema mucho más largo que lo vamos a ver en otra clase que es de los nuevos instrumentos, pero acá para que ya vayan viendo y conociendo, ¿no? La sutura mecánica manual, ¿ya? ¿Qué es esto? Pues obviamente tienes grapas, entonces en vez de, por ejemplo, hacer una anastomosis, una sutura con 20 o 30 puntos, agarro una de estas, pum, una, dos suturas mecánicas y lo cierro rápidamente. Pues me gano tiempo, el tema es costos también, ¿no? Normalmente esta sutura mecánica está en promedio, ¿no? De unos 2.000 la pistola y las recargas están entre unos 400 soles más o menos. Luego tenemos la sutura mecánica laparoscópica, ¿ya? Que hay de diferentes marcas, eso también lo vamos a ver después. Entonces acá es mucho más larga, ¿ya? Tienes la misma pistola, que es el stapler, y luego tienes la recarga, ¿ya? Entonces igual en promedio más o menos esta grapadora está entre unos 3.000, 3.500 y las recargas están entre unos 700 a 800 soles más o menos, ¿ya? Luego tenemos la sutura mecánica circular, igual, que es un stapler circular, ¿no es cierto? Ya no es plana, ¿no? ¿Ya? De diferentes tipos de calibres, ¿ya? Entonces, este es de un solo uso, no tiene recarga ni nada como las anteriores que hemos estado viendo, ¿ya? Para cirugía de esófago, cirugía de recto inferior, recto medio, recto superior, o colon también se puede usar, ¿ya? Y el promedio también de estas es entre unos 3.300 a 3.500 soles. Bueno, y terminando, entonces, este primer tema, entonces vemos los tips, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Suturar moviendo solo la muñeca. Eso es importantísimo que lo tengan que practicar ustedes en el laboratorio. En la parte práctica, pues la sutura tiene que ser correcta, un movimiento uniforme, continuo y solo mover la muñeca, no mover el antebrazo, no mover el codo del brazo, ¿no? Entonces, sino solamente movimiento de muñeca para poder pasar correctamente la aguja. Agarrar correctamente el portaagujas antes de cada puntada, eso también lo tienen que practicar. Entonces, si tú no agarras bien correctamente tu portaagujas, pues vas a tener problemas a la sutura inicial. Si vas a suturar, por ejemplo, 30 puntos, entonces al agarrar mal el portaagujas vas a tener problemas para suturar de manera correcta. Luego, no suturar muy al borde de la herida.
¿ya? Porque puedes cortar la circulación y dar necrosis, eso es importante también, ¿ya? Luego, escoger la sutura ideal para el tejido ideal, eso también tenemos que ver, o sea, no puedes usar cualquier sutura en cualquier tejido, eso tiene que estar claro. Y el espacio entre punto y punto es en promedio 1 centímetro. Hay casos en los cuales va a ser un poco más bajo y otros en los que va a ser un espacio mucho más grande. Y luego dejar el hilo los días necesarios, como les decía hace un rato, o sea, no hay un tiempo, ¿no? Es un poco variado, a veces cuando haces sutura en cara, en cabeza, en brazos, en piernas y demás, ¿no? Eso también, eso hay que recordarlo, pero es muy variado. Ok, a ver, vamos a cortar esta parte. Si alguien tiene alguna duda, me la dice mientras que voy cargando el otro tema. A ver, ¿alguna duda, Meilín? No, doctor, todo claro. Ya. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a abrir el otro temita. ¿Dónde está? Ya.